Saludos, en este video seguiremos trabajando con lo que son las sintaxis y demás sobre C#. Bien, entonces en esta parte ya hemos aclarado ciertos puntos. Vamos a poner un comentario y cómo se define una variable. Primero va tipo variable, después va nombre variable, signo de igual y valor variable, punto y coma. Esa es la manera que debemos de definir una variable en C#. En ese sentido, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner una variable de tipo entero, una variable que nos sirve para almacenar números sin decimal. Es una variable int, el tipo de variable int. Aquí ponemos int, le asignamos un nombre a esta variable. El nombre de la variable será, ejemplo, variable numérica igual a 5. Aquí vemos un ejemplo. Tipo de nombre, tipo de variable, int. Variable, nombre, variable underscore numérica. Y es igual a 5. ¿Qué pasa? Aquí tenemos que detenernos un poco para analizar y explicar sobre cómo funciona esta parte. Primero, las variables tienen un valor y un tipo de valor. A una variable tú no le puedes asignar un valor que no pertenece a esa variable. Me explico. A esta variable yo no le puedo asignar un valor decimal. ¿Por qué? Porque es una variable de tipo entero, no almacena decimales. Aquí vemos cómo da un error porque intento almacenar un valor decimal a una variable que no acepta eso. Igual si intento almacenar un tipo string o tipo cadena de caracteres. Miren aquí cómo me da un problema porque no me funciona, no me permite hacerlo. Bien, entonces en ese sentido, pues lo que vamos a hacer es, aquí vemos cómo las variables en su nombre no pueden tener caracteres especiales. Dígase, yo al iniciar esta variable no puedo poner el carácter especial signo de número, porque no hay un problema, no me lo va a permitir. Tampoco puedo ponerle un asterisco, tampoco me lo va a permitir. Las variables deben tener letras normales y tampoco pueden tener espacios. Ejemplo, yo le quité la rayita abajo y miren aquí cómo me causa un problema. Debe de separarse por guiones abajo o underscores. Entonces, esta parte que es int, esta parte int trabaja lo que son números enteros. Tenemos la variable que es float. La variable float es una variable de tipo decimal. Aquí se lo voy a poner, decimal, que almacena números decimales, pero también almacena números enteros. La variable float, vamos a poner un poco más largo, grande esto para que puedan verlo, que la variable float almacena decimales, deben de terminar en F, aquí terminan en F, y la variable float también almacena numéricos. Dígase, yo puedo poner 5 y sin ningún problema me lo aceptó. Si intento ejecutar el programa, entonces ahí me lo aceptó sin ningún tipo de inconvenientes. También yo puedo compilar el programa sin ejecutarlo, dándole clic derecho al proyecto y dar clic en compilar. Ahí es simplemente para saber que todo esté bien, sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces vamos a poner números decimales. Esto es una variable float. Aquí se lo voy a poner para que lo vean. También tenemos la variable double. ¿Qué es la variable double? La variable double es también para números decimales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un double y un float? El float permite almacenar menos números decimales que el double. O sea, el double tiene más precisión. Dígase, el float almacena, imagínense que 5 números después de el punto, y el double almacena 10, 20 números después del punto. Es simplemente un ejemplo para que vean cuál es la diferencia a la hora de utilizar lo que es un float y un double. Vamos a poner aquí más precisión.
Entonces vamos a seguir. Vamos a poner esto un poco más pequeño por aquí, ok, para que puedan verlo. Tenemos la variable también, lo que son char. Char es almacenar un carácter en esa variable. Variable carácter. En esta variable carácter yo voy a almacenar un solo valor. Dígase, una K minúscula, K mayúscula, una O minúscula o mayúscula, pero yo no puedo almacenar dos, porque esa variable solamente permite un solo carácter. Y se almacena en comilla simple, una comilla simple. Entonces aquí podemos tener, ejemplo, un string, variable cadena, carácter, que esa es una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La variable carácter, que es el char, solamente me permite almacenar un solo valor, o sea, una sola letra, un solo carácter. La variable string me permite almacenar un conjunto de caracteres. Y a diferencia del char, que ejemplo, aquí solamente me permite una comilla, se guarda con una comilla simple, aquí utilizamos una doble comilla. Esa es la diferencia de usted saber que esto es un valor char y que esto es un valor de tipo string. Si yo pongo aquí una comilla simple y pongo esta parte, aquí me va a dar un error porque estoy intentando guardar un char en un string. No funciona de esa forma. Entonces vamos a ponerlo como comilla doble y ponemos hola. Entonces ahí sí me funciona. Vamos a poner aquí carácter y aquí ponemos cadena de caracteres. Este es el ejemplo. También tenemos las variables que son bool, que es lógica booleana, que es este tipo de variable bool. Esta variable solamente almacena dos tipos de valores, o true, que es verdadero, o false, que es falso. No almacena más nada. ¿Para qué utilizamos esta variable? Para las condiciones, para los flujos de decisiones dentro de nuestra aplicación. Más adelante vamos a estar viéndolo, esta parte. Así que vamos a poner solo almacena true y false. Esto vamos a decir que igual al 1 y el 0. El 1 es true y el 0 es false. También tenemos otro tipo de variables que podemos utilizar, como decimal, que también es otro tipo de variable para almacenar decimales. Aquí vimos cómo podemos almacenar un decimal. Un momentico. Pero esta variable decimal, vamos a decir que tiene menos precisión que el double y el float. Aquí, como pueden ver, la variable decimal se almacena con m al final para distinguir. Un decimal con f al final es float, un decimal solo es double y un decimal con una m al final, entonces es un decimal de la variable decimal. Eso es para que lo tengan pendiente también. Termina con m. Y hasta aquí vamos a dejar cómo trabajar con diferentes tipos de variables. Es importante que se aprendan esto, porque en base a esto es que vamos a continuar el desarrollo de nuestro programa y vamos a continuar desarrollando código y cómo podemos convertir de este tipo de variable a este y este tipo de variable a este y así sucesivamente. Muchas gracias.